Casi voy a contar, en fin, las cosas que me parezcan de alguna manera más interesantes, o los comentarios un poco al hilo de todo lo que se podría decir sobre un tema como el procesamiento de la carne y el pescado, básicamente en la antigua Roma, sin pretender, por supuesto, decir que los romanos fueran los que inventaran nada de esto, que no lo hicieron. Digamos que el procesamiento y la conservación de la carne y del pescado pues tenía muchísimos siglos de antigüedad. Básicamente la carne, pues bueno, desde que se vio que, sobre todo una vez limpia, se podía conservar en frío casi sin más, ¿no? Y eso en los países con mucho frío, claro, muy del norte de Europa, ¿no? O en épocas de mucho frío, o zonas con nieve muy alta, ¿no? En zonas muy altas, ¿no? Y en el caso de la zona mediterránea, ¿no? Igual que en otras zonas de Asia, pues digamos que lo fundamental fue la sal, ¿no? Y es ese aspecto el que vamos a tratar fundamentalmente, ¿no? Bien, digamos que, bueno, que todo esto, ¿no? Hoy día, pues, tanto la sal como la carne, no tanto el pescado, ¿no? Pues están hasta cierto punto mal vistas, ¿no? En cuanto a que si, sobre todo procesada, ¿no? Que si produce, al menos el consumo excesivo, ¿no? Cáncer y luego, en fin, todos los efectos secundarios del consumo excesivo de sal, ¿no? Bien, en la antigüedad obviamente esto no era así, la sal era un bien muy apreciado, y no solo porque permitía, y era lo único que permitía en todas estas zonas más o menos cálidas, conservar la carne, el pescado, pero también las legumbres y otros productos, ¿no? Sino que por otra parte la propia sal pues aportaba yodo y era muy importante para el consumo humano, y claro, se consumía poco producto procesado, y sobre todo se consumía muy poca carne y muy poco pescado. Pescado básicamente en zonas de costa, pero donde no, pues realmente había muy poco pescado, como no fuera un pescado conservado precisamente en sal, entre otras cosas por las dificultades del transporte. Pero también la carne era un producto en la antigüedad muy poco consumido, básicamente por las clases sociales más elevadas, porque los pobres, pues básicamente carne fresca, pues cuando había un sacrificio público y se repartía gratis algo de carne y muy poco más. Realmente las proteínas animales se consumían sobre todo a partir, en época romana, de las salazones de pescado. Era lo que se le podía proporcionar a un esclavo, por ejemplo, ¿no? Porque lo necesitaba para su salud, para que el esclavo te saliera rentable y no se te muriera demasiado joven, entre otras cosas, ¿no? Por razones puramente de salud y casi de supervivencia. Es decir, que estamos en unas condiciones muy distintas, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, ¿no? Digamos que me voy a centrar en el producto sobre todo del cerdo, ¿no? Porque es el animal en la antigüedad que mejor se podía conservar por las propias características grasas de su carne. Bien, como digo, pues bueno, Roma propiamente no era un lugar de producción de conservas de cerdo, ¿no? Aunque sí había una explotación casi más bien familiar del cerdo, que enseguida se extendió porque se vio que era muy rentable. Sin embargo, a nivel industrial, que fue en lo que Roma contribuyó sobre todo a la expansión tanto de las conservas de carne como de pescado, como existir habían existido siempre, sobre todo las de pescado, no tanto las de carne. Es decir, por ejemplo, las conservas gaditanas de pescado pues eran famosas antes de que se fundara Roma. Supuestamente la ciudad fundada en el año 753 a.C., ¿no? El 21 de este mes, ¿no? Se celebraba el aniversario, una fundación mítica, por supuesto, ¿no? Bien, pues desde el siglo VIII están documentadas las exportaciones a Grecia, hacia Oriente, de las conservas gaditanas, por los fenicios. O sea, esto era una industria ya antes de que existieran los romanos, no digamos ya antes de que llegaran los romanos a Hispania. En el caso de los jamones, por ejemplo, ¿no? Que da título un poco a mi intervención, pues los jamones se importaban a Roma desde el norte de Italia, desde la Galia y desde España.
tanto desde los Pirineos, en la zona de los Querretani, como desde la Lusitania. Cuando decimos la Lusitania no nos referimos solamente a Portugal, nos referimos también a toda la provincia de Cáceres, a toda la provincia de Salamanca, que aún hoy día pues, son zonas productoras de muy buen jamón, ¿no? Bien, el problema que tenemos con los textos latinos sobre el jamón es que hay muchas referencias al jamón, a la perna, como se le llamaba, ¿no? La perna en latín propiamente es la pierna de los animales, no es la pierna, a la pierna de los humanos se le llama crus, no se le llama perna, pero sobre todo es la salsura, es decir, a partir de sal existen toda una serie de derivados, ¿no? La salsura es cuando es de carne, una conserva de carne con sal, la salsugo es cuando son legumbres, el salsamentum es cuando son salazones de pescado, ¿no? Es decir, todos son derivados de sal porque básicamente era el elemento principal de la conserva, ¿no? Bien, como digo, pues de estas zonas de donde se traían los buenos jamones a Hispania, y hay muchas referencias, en Marcial, un autor hispano, por ejemplo, ¿no? Que tiene, bueno, pues 2 libros, ¿no? Con dísticos, es decir, con 2 versos dedicados a toda una serie de productos que se podían regalar, entre ellos muchos de la alimentación. Uno de ellos es el jamón, que precisamente es un jamón querretano, es decir, hispano, pero, como digo, de la zona, en este caso, de los Pirineos, ¿no? Y que, por supuesto, pues, es mucho mejor que la paletilla, por ejemplo, que otros aprecian y que también es un regalo, pero más barato, ¿no? Es decir, que era un producto apreciado, ¿no? Aparece en los restaurantes de Pompeya, pues habemos inquena, tenemos en la cena, y que tenemos pullum, pollo, pisquen, pez, perna, jamón, pavonen, es decir, pavo, ¿vale? O sea, está ahí, en ese menú del restaurante, el jamón, ¿no? Y bueno, aparte aparecen los precios, tenemos referencias indirectas, por ejemplo, a cómo el jamón de la Galia, pues, se producía en zonas de dehesas de bellota, con alusiones explícitas en Polibio, ¿no? a la cantidad de bellota que había por la cantidad de kilos de carne, o sea, de jamón que se producía para la ciudad y también para el ejército, ¿no? Para el ejército era muy importante la conserva de la carne, Se dice que Julio César, pues la Galia, la conquistó, entre otras cosas, aparte de por la financiación de los balbos gaditanos, que también, en cuanto a dinero, también por la carne de los jamones, que podían llevar sus soldados, ¿no? Para estar fuertes en las batallas, ¿no? Bien, entonces, digamos que lo que ocurre es que en los textos donde se nos habla de la conserva de la carne, se nos habla más bien, tanto por parte de Catón, en el siglo II a.C., ¿no? Como casi 2 siglos después, por parte de Columela, se nos habla de una conserva de carne de cerdo más parecida a lo que es la conserva de carne de cerdo actual de Castilla-La Mancha, es decir, ese plato tan típico como es el lomo de orza. Vale, sin freír ante la carne y sin quizá tantos condimentos, aunque los romanos eran en general muy partidarios de echarle muchísimas hierbas y especias a todo, entre otras cosas porque sabían por experiencia que las especies ayudaban a conservar y a que los productos se conservaran mejor y fueran más sanos y saludables. Hoy conocemos las razones reales, ¿no? Químicas de ello. Ellos lo conocían por experiencia, y por eso le echaban tantas especias. No sabían cuál servía para qué, pero sabían que era bueno echárselo, ¿no? Bien, como digo, pues en este caso lo que usaban los romanos era algo más parecido a lo del lomo de orza. O sea, por una parte, sí hacían, y eso aparece también en Catón, ¿no? Con unas conservas parecidas a lo que sería el jamón, ¿no? Que no fuera ese jamón de tanta calidad como el que venía de esas zonas más frías, y donde probablemente, aunque nos faltan referencias, o sea, aparte del consumo de la bellota, ¿no? Que si hay noticias indirectas, pues sin duda sabían ya el tiempo que se necesitaba para la curación. Eso no aparece en los textos, ¿no? Yo personalmente la primera referencia que tengo a que el jamón tenía que curarse durante al menos 2 inviernos, la conozco en un poema de hacia 1550 de Benito Arias Montano, que su familia desde Fregenal, desde la Sierra de Huelva,
es decir, al lado de Jabú, de los jamones de Jabú, pues le enviaban a Alcalá de Henares, precisamente donde estaba estudiando, ¿no? La Universidad Complutense de entonces, no la actual, donde estudiaba todavía, el año antes de licenciarse, digamos, ¿no? Arias Montano le enviaban, entre otras cosas, jamón, y habla de que es un jamón que ya ha visto 2 inviernos. Es lo mínimo que se exige hoy día para un buen jamón ibérico. 2 inviernos, incluso hasta 3, puede estar bien, pero 2, esa referencia está ahí. Aunque es fácil suponer que probablemente ya en la antigüedad se hacía de esa manera, ¿no? Entonces, como digo, pues sí, lo que encontramos en estos agrónomos, porque son tratados de agricultura. Apicio sí, habla también de jamón, no me detengo, pero bueno, es ya coger un jamón. Probablemente no tenga por qué ser ni siquiera de muy buena calidad, porque se trata de cortarlo en trocitos, ¿no? Mezclarlo con miel, hacer un rebozado. O sea, eso no es lo que hoy entendemos por jamón, por un plato de jamón que no necesita ni de miel ni de rebozados para que esté rico, ¿no? Como digo, en los agrónomos, pues es básicamente que en las granjas, en las villas, en los cortijos, pues se tienen cerdos, igual que mi abuelo tenía su cerdo, o sus 2 o 3 cerdos, que yo los recuerdo todavía de pequeño cuando iba a su casa y allí en el corral pues criaba a los cerdos y hacía la matanza, y he presenciado la matanza también en el patio trasero grande de la casa de mi abuelo, ¿no? Pues algo parecido era lo que hacían los romanos, ¿no? Tenían su cerdo, y entonces, bueno, pues el granjero, y la granjera sobre todo, porque se dirige en este caso Columela a la granjera, sí, son los últimos libros donde dice cómo tiene que ser digo granjera, es digamos el capataz y la capataza, si se puede decir, es decir, no es el dueño del cortijo, sino quien está al frente de todos los esclavos y otros empleados, porque el dueño del cortijo normalmente vive en Roma y va a su cortijo cuando le parece, a disfrutar de un poco del campo, ¿no? Si es que la mujer le deja, ¿no? Porque a veces las mujeres no eran muy partidarias de abandonar Roma e irse al campo, ¿no? Bien, como digo, pues es ahí donde se explica cómo hay que conservar la carne de cerdo, ¿no? Porque se trata precisamente de conservarlo para cuando no se dispone de la posibilidad de hacer esa matanza, ¿no? Entonces, como digo, pues ahí Catón lo que refiere es algo parecido a eso, ¿no? Ya sea con jamones, donde son unos jamones que directamente se van vertiendo en una orza. Yo confieso que hace 30 años no sabía ni lo que era una orza, a pesar de que orza es una palabra latina que viene de urceus, ¿vale? En femenino, pero viene del masculino urceus, que da orzo, bueno, en este caso es la orza, ¿no? Bueno, recuerdo una anécdota un poco ridícula por mi parte, ¿no? No sé si era el año 90 o el 95, ¿no? En un viaje, ¿no? Pasando por Castilla-La Mancha, veníamos de Aragón, de Alcañiz, ¿no? Con 2 compañeros mayores que yo, ¿no? Y paramos en un restaurante, yo no sabía ni dónde estaba, ¿no? En medio de España, en cualquier sitio, ¿no? Resultó que era Valdepeñas, pero yo ni lo sabía, en la carretera, ¿no? Y me dio por pedir, por una parte, un Rioja, ¿no? Y el camarero, ¿vale un Valdepeñas? Sí, sí, por supuesto, claro. Y luego, pues, había lomo de orza, ¿no? Y me dijo, ¿eso qué es, lomo de orza, no? Y yo muy listo de mí, ¿no? Digo, la orza es una especie de tigre asiático, dije yo, ¿no? Y el camarero, mirando, dice, o sea, yo diciendo entonces que era carne de una especie de tigre asiático, ¿no? Confundí la orza con la onza, que es lo que era ese felino salvaje de Asia, ¿no? Dice, esto es carne de cerdo. Bien, y luego pues ya sí, he comido mucho lomo de orza y demás, ¿no? Bien, pues igual que esa orza, los romanos que hicieron unos recipientes mayores, la forma muy parecida, es una especie de tinaja, diríamos en Andalucía, solo que con la boca más ancha, muy usada entre los romanos para todo, o sea, para hacer también, para preparar vinos, para guardar cereales, aceitunas y por supuesto para conservas de carnes y pescado, ¿no? Sea el dolium, que era inmenso, muy grande, o sea la seria, que son esas tinajas grandes, claro, mucho más grandes, como digo, que la orza. Entonces, digamos que ahí la idea es esa, ¿no? De ir echando una capa de sal abajo, luego ir poniendo esas pernas, todavía sin curar, claro, donde no pueden estar en contacto una con la otra, porque luego se vuelve a echar sal,
Y luego más otra perna, ¿sí? Las que quepan, siempre que no estén en contacto, en fin, y luego ya pues como al cabo de unos días se le da la vuelta, las que estaban arriba se ponen abajo, las que están abajo arriba, luego se le va quitando la sal, se le unta aceite, se cuelga y se ahuma, eso era muy típico de los romanos, el ahumar estos jamones, digamos, ¿no? Cosa que hoy día pues no se hace, digamos, con el jamón ibérico, ¿no? Aquí sí se ahuma, ¿no? Luego se le echaba ya finalmente una mezcla de aceite y vinagre, ¿vale? Para que se preservara mejor de posibles ataques de polillas y gusanos y cualquier otro insecto que lo pudiera estropear, ¿no? Bien, como digo, pues yo digo por ese ahumado previo también que se ha hecho durante unos días, ¿no? Bueno, pues eso está también en Columela, como digo, ya a principios del siglo I, con algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, insiste mucho en untar mucho la carne por donde quiera que hay restos de huesos, ¿no? Porque se sabe que es ahí donde se podía corromper la carne más fácilmente, ¿no? También Catón decía que había que quitar la pezuña, ¿no? También para evitar precisamente eso, que por ahí se pudiera pudrir la carne, ¿no? Columela también insiste en que durante 3 días se comprima la carne para que exude, para que se empiece un poco el proceso de secado, eso también lo añade, ¿no? En cuanto a los días, pues distingue también que según que sea una época cálida, donde a lo mejor con 9 días es suficiente, pues sin embargo, pues si hay mucha humedad, porque son días lluviosos, tendrían que ser 12 días, ¿no? Sigue hablando de cómo hay que ahumarlo, ¿no? Siempre eso tiene que llegar, la llama no puede estar cerca, pero sí conviene que se ahume para que se seque mejor, y como eso se hace sobre todo en invierno, en el solsticio, es decir, más o menos hacia la Navidad, hacia los 20 y poco de diciembre, y en cualquier caso antes de los idus de febrero, es decir, antes del 13 de febrero, ¿no? Entonces digamos que esto es lo más parecido que encontramos a la elaboración de un jamón, ¿eh? Pero sin duda esto, como digo, es algo más bien familiar, ¿eh? Digo, esta carne que se conserva en ese carnero, ¿eh? Es decir, el carnero es el sitio de la casa, del cortijo, donde se cura, ¿no? Donde se termina de curar esto, ¿no? Luego Columela tiene también otro texto donde dice que en cualquier lugar, aunque sea más cálido, que no haya ese frío, que facilita la conservación, pues en cualquier época del año también se puede conservar la carne cortándola en trozos, igualmente echando en la serie primero la sal, luego la carne, luego otra capa de sal, siempre en las esquinas, los bordes y tal, porque esté muy bien cubierto de sal, que no entre en contacto ni siquiera con las vasijas, ¿no? Aunque siempre han de estar muy limpias, ¿no? Pero la sal es lo que mejor lo preserva, y que encima pues se le eche por último la capa de sal. En cualquier texto donde vean ustedes este pasaje se leerán que luego hay que apretarlo, y que eso se conserva para siempre. Bien, eso no lo dice Columela, es mentira, ¿vale? No dice que haya que apretarlo, digamos, físicamente la persona, eso no lo dice, entre otras cosas que se usan traducciones antiguas y el texto de Columela no es tan fácil, es decir, hay una edición de 2010 que cambia mucho de lo que supuestamente decía Columela, y esta edición, no siempre las últimas ediciones de los textos antiguos son las mejores, pero en este caso sí, ¿vale? Esta edición de 2010, entonces Columela no dice que hay que apretarlo, lo que sí dice, y no lo encontrarán en ningún sitio, es que hay que cubrir, tiene que quedar muy bien tapado, para que no entre el aire, y eso sabemos que es así, que el aire es lo que más corrompe, y por tanto es muy importante que estuvieran bien cubiertos, y no dice que eso se conserve para siempre, se conservará para siempre o no, eso depende mucho de la cantidad de sal. Cuando hay más de un 30% de sal, realmente dura muchísimo tiempo la conserva, ¿no? Si ya es un 10-20, no dura ni mucho menos. Lo que dice Columela realmente es que tiene que estar en su salmuera hasta el momento de que se consuma, hasta el momento del consumo. Dice, igual que con las salazones de pescado. Es decir, Columela no dice, como dice todo el mundo, que se hacía igual la salazón de pescado que la de carne. Es verdad que en el fondo sabemos que era muy parecido. Simplemente lo que dice Columela es que las salazones, tanto las de pescado como las de carne, pues había que tenerla en su salmuera hasta el momento del consumo.
¿vale? O muy poquito antes. Y eso es lo que no verán en ningún sitio, ¿no? Y eso es lo que realmente decía Columela, y es interesante, ¿no? Bien, como digo esto, pues los romanos lo que permitieron fue ese comercio de la carne y sobre todo ese comercio de las salazones, sobre todo las gaditanas, ¿no? O sea, si las gaditanas ya eran famosas en el siglo VIII, VII antes de Cristo, digamos que a partir del siglo II antes de Cristo y sobre todo en los 3 primeros siglos del Imperio, siglo I, II, III, pues llegaron las salazones y el producto también derivado, porque todo era un mismo proceso, o sea, en el mismo lugar donde se hacían las salazones, pues se producía el famoso garum, y las ánforas de garum y de salazones de Cádiz, pues recuerdo en Mainz, en Alemania, pues ahí me escribió un compañero de Puerto Real, mírame en Mainz, que es que resulta que hay allí una ánfora gaditana que apareció, era una ciudad romana, Moguntiacus, ¿no? Que es que tengo que encontrar el sitio donde se hacían las ánforas. Si el sitio quiere decir aquí, no quiere decir la ciudad, no, aquí se hacían las ánforas esas. Concretamente la ánfora que hay en Mainz es el sitio concreto de Puerto Real, en Cádiz, donde se fabricaban, pero claro, llegaba a todos los sitios de Alemania donde estaba el ejército romano, de Inglaterra, en fin, de Italia, de Grecia como antes, es decir, que llegaban a todos sitios, ¿no? Por eso, digamos que en ese tiempo los gaditanos, pues somos tan pobres, una de las zonas con más paro, en fin, con una renta per cápita más baja de España, pues entonces tenían los capitalistas principales del Imperio Romano, y Gades era una de las 3 o 4 metrópolis del Mediterráneo más importantes, ¿no? Lo que llegó luego a ser también en el siglo XVIII, ¿no? Hasta la guerra de Cuba, ¿no? Hasta la pérdida de Cuba. Bien, por tanto, digamos que Roma lo que permitió fue eso, ese auge tremendo del comercio de las salazones, y que, por otra parte, pues estos productos contribuyeran tanto a la aportación de proteína, bueno, y en el caso del pescado, pues también de vitaminas, algunas que no estaban tampoco en la carne, o del propio flúor, para las dentaduras, por ejemplo, ¿no? Bien, y de vitaminas, y sobre todo según qué productos se hacían, ¿no? Por otra parte, digamos que en las fábricas de salazones de pescado, las famosas Quetariae, que las más importantes eran precisamente, sobre todo en producción, las de Cádiz, las próximas al estrecho, por lo que es la ruta migratoria del atún, obviamente, aunque Quetariae, pues bueno, se sabe que existían en Italia, aunque aparte de en Sicilia apenas están hoy atestiguadas, no se las busquen porque no saben dónde están. Por referencia, sí, se sabe que en Pompeya las había, pero no se han encontrado en ningún sitio de Italia, ¿no? Bien, en Cartago sí, las salazones de Cartago, ¿no? Y el garum pues sí era más famoso, aunque el garum de Cartago se hacía sobre todo con escómbritos, es decir, con caballas, caballas toninos, ¿no? En Cádiz pues se hacía principalmente con el atún, claro, cuando no pues también, es decir, con el atún cortado obviamente, ¿no? Y luego con los restos del atún es con lo que se hacía precisamente el garum, la salsa, pero también con peces pequeños se hacía el garum. En fin, eso lo cuenta Manilio en verso, en el siglo I, el texto más amplio sobre la fabricación, sobre el procesamiento de los pescados, ¿no? Y luego, bueno, tenemos textos interesantes, aparte de Columela, de Plinio, donde se habla precisamente de la fama de las salazones y garos de Cartagena, de Cádiz, bueno, y luego de algunos otros puntos concretos del Mediterráneo, ¿no? Bien, no sé cómo voy de tiempo, porque estoy tratando de más o menos decir cosas que tienen un poco que ver con todo esto, ¿no? Por otra parte, también existían los embutidos, era otro procesamiento de estas carnes, que existían igualmente en época romana y que permitían esta conserva, estos embutidos que sí llevaban precisamente siempre todo este tipo de especias típicas, por ejemplo, de lo que decíamos del lomo de orza, ¿no? Es decir, la pimienta negra, el laurel, en fin, todo este tipo de especias, ¿no? Y
todas las variedades y denominaciones de origen, digamos, que en época romana, ¿no? Sin sellos y tal, pues, y aún sabiéndose que había también en la época, ¿no? Tanto con estos productos como con otros muchos, ¿no? Animales y no animales, pues los típicos fraudes, que con el nombre referente a un lugar, pues se vendían productos que no eran del lugar, pero que desde luego, pues sí, lo vemos en Marcial y en montones de textos, ¿no? Donde los productos tienen denominación de origen y son caros y son más apreciados si proceden de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que sí, que las salazones podían ser desde muy baratas, digamos, eran la carne, las proteínas más accesibles, sobre todo las de pescado, porque era un producto industrial, como digo, sobre todo en la zona de Cádiz y del norte de África, en toda la ruta migratoria del estrecho, ¿no? Y podía ser todo lo caro que se quisiera, ¿no? Porque los romanos eran muy sibaritas, y digamos que les encantaban las cosas exóticas y probar cosas nuevas, ¿no? Y por otra parte resulta curioso que, aunque eso los textos no lo dicen, ¿no? La arqueología nos muestra ahora, y a lo mejor nos refleja una realidad habitual, y tiene más que ver con el propio abandono de esas factorías de salazón, que hay muchísimas por toda la costa gaditana, también de Portugal, desde luego, ¿no? Y otras más por el Mediterráneo, ¿no? Que es que nos encontramos que hay, por lo menos en la etapa final de esas factorías, se utilizaba todo, o sea, no solamente el pescado, ¿no? Ahí se utilizaban todas las carnes disponibles, incluso mezcladas. El proceso, es verdad, que como nos querían hacer creer, era muy parecido al del pescado. Entonces, cuando no era la época del atún, de la migración del atún, sobre todo en zonas próximas a zonas urbanas, pues porque, claro, hay que decir que precisamente donde estaban estas fábricas de salazones, pues lo que había era un cortijo importante para el dueño, para la persona que administraba aquello, ¿no? Para el rico, digamos, y que organizaba todo, ¿no? Y villas muy ricas. Ahora ha aparecido una precisamente en Trafalgar, lujosísima, igual que las villas más lujosas de Pompeya, o sea, a imitación de ellas, de hecho, ¿no? Con viveros de ostras, entre otras cosas, ¿no? O sea, una piscifactoría que utilizaban los romanos también en Italia, pero también en el Mediterráneo español, ¿no? Y también, como hemos visto ahora, en Trafalgar, ¿no? Bien, pues, como digo, en la mayoría de estas industrias realmente no hay población. Aparte de la villa importante, ¿vale? Con unas termas que podían... Sí, eran lugares estacionales. Ahora, por ejemplo, en la zona de Algeciras, donde está Traducta, donde está Cartella, Cartella, que es a quien alude Plinio como junto a Cartago, ¿no? Los dos lugares principales de producción de salazones y garum de calidad. Pues obviamente, pues sí, se había que seguir dándole rendimiento, es decir, que no fuera una industria estacional, sino que durante todo el año se siguiera produciendo, pues se usaba carne de venado, de ciervos y tal, que en toda la sierra de Algeciras, ¿no? Pues había y sigue habiendo mucho, ¿no? O de animales domésticos, de vaca, de cerdo. Entonces vemos que realmente, aunque los textos no lo digan, se utilizaba también la carne de animales terrestres, digamos, en las propias factorías de supuestamente solo salazón de pescado. Al menos en Algeciras se ha documentado, no tanto en Bolonia, ¿no? Donde también hay, en fin, básicamente la ciudad se dedicaba Pablo Claudia, ¿no? A la producción de salazones, ¿no? Bien, como digo, bueno, pues es un tema interesante, digo que Roma aportó mucho, ¿no? Y yo pienso que igual que lo que sugería para el caso del cordero, es decir, que en época romana tuvo que ser la economía aquí en Castilla-La Mancha muy parecida a la que hoy, digamos, si no hoy día, por lo menos a la que llegó, ¿no? Hasta la Edad Media y luego en los siglos siguientes, es decir, que era una zona donde sí, estábamos en el campus Spartarius, entonces lo que había era Esparto, y donde había zonas además muy inundables, como aquí, ¿no? En toda esta zona de Albacete, donde había caballos salvajes hasta el siglo XVI, y lo documenta Parrón también, ¿no? Otro de los autores de agricultura, que estuvo aquí, en la Quiterio, y habla de esos caballos salvajes. Entonces, claro, era una zona con
poca población, y donde básicamente, sobre todo el cordero, pues tenía que producirse, ¿no? Y digamos, eso es lo que hace que hayan pervivido en Castilla-La Mancha formas de producción tan ancestrales, y que en el fondo remontan mucho a la época del Imperio Romano, ¿no? Como son estas fórmulas de Catón, en el año 160 a.C., ¿no? Tan parecidas a lo que es el lomo de Orza, ¿no? Que básicamente es una cosa de Castilla-La Mancha, se casa un poco en Andalucía oriental, pero que en el resto de España es poco conocido, tan poco conocido como el gazpacho manchego, mucho más ancestral y auténtico que el gazpacho andaluz. Sin embargo, el gazpacho andaluz se conoce en todo el mundo, ¿vale? El otro día me enviaba mi hermano, en fin, de un pariente, ¿no?, que lo habían operado en Suiza, ¿no? Dice, mira el menú del martes, ¿no? Y decía, menú típico español, era gazpacho y paella. No era ni valenciano ni andaluz, ¿no? Era español. Son los platos típicos de España, el gazpacho y la paella, ¿no? Lo que conocen los alemanes, en fin, suizos y demás, ¿no? Bien, pues era un poco así lo que quería comentar, ¿no? Es verdad que hay, en fin, se me quedan ahí muchas cosas en el granero, ¿no? Como, en fin, obviamente en Egipto, ¿no? Ya estaba todo esto, ¿no? Desde las primeras dinastías de Egipto, pues está documentado, ¿no? El secado del pescado y su conservación, claro. Luego ya son los textos, ¿no?, de los autores griegos primero, y luego romanos, ¿no?, donde obviamente, claro, todo eso se va perpetuando, ¿no? Es decir, que es muy antiguo, y por supuesto en los fenicios, que fundaron Cádiz hace 3.000 años, ¿no? Y básicamente, pues en principio era una cosa para vivir, no tanto para producción industrial, pero que poco a poco, al cabo de un siglo o dos, pues eso, ya se veía que era una producción industrial para llegar al otro lado del Mediterráneo, no solamente como cosa local, ¿no? Y que de ahí de alguna manera pues arranca un poco toda esta producción, ¿no? Bueno, ya en todo caso, pues cualquier duda o cuestión, pues a partir de ellas puedo comentar alguna otra cosa si soy capaz. Muchas gracias. Bien, sí, muchas gracias al profesor Joaquín Pascual. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que comentar, bueno, en la medida de lo posible que sea rápido, pero bueno, hay que hacerlo también, que para eso hemos llegado hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Yo una preguntita, porque ahí estás hablando de esa globalización romana, ¿no?, en el entorno mediterráneo y europeo, ¿no? Entonces, hablar de que eran famosos los jamones franceses y tal, ¿no? Y hablar de los fenicios, del transporte. Entonces, ese transporte que, según Columela, tenía que estar siempre el jamón en sal, ¿no? Había que medirle la tensión a los romanos, porque la tendría que tener por las nubes. Entonces, mi pregunta es si hay constancia de cómo se realizaba ese transporte, si era envueltos en sal. No hay problema cuando es de barco porque tienen la sal casi a mano, ¿no? Pero también mi pregunta es, ¿están vinculadas esas salinas interiores que hay de afloramientos salinos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una próxima en Pinilla, las salinas de Pinilla, que ya hay constancia de, parece ser, que se explotaban los romanos, si era para la salazón de los productos que se hacían ahí o era, al igual que los pozos de nieve, para ir reponiendo el material conservador. En el caso de los pozos de nieve era el hielo, en el caso de las salinas o de las sales era para la sal, porque imagino que irían perdiendo sal, porque el asfalto entonces no era todavía muy bueno, ¿no? Entonces imagino que el transporte terrestre de esas piezas, de esas pernas, ¿no?, que dices, pues menguarían, ¿no? Irían perdiendo, pero tendrían que reponer, porque si no las pérdidas tendrían que ser un poco sustanciales. Entonces mi pregunta es si hay constancia de si están esas salinas conectadas, esas salinas interiores, con el transporte de esas pernas. Sí, claro, las interiores, digamos que, bueno, es que la pregunta tiene muchas, se puede diversificar en muchas cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, en las Getarias, normalmente todas las factorías de salazón están, obviamente, de pescado me refiero, ¿no? Están en la costa, naturalmente, en la desembocadura de un río, ¿no?, porque el agua dulce es esencial, ¿no?, para el limpiado, el lavado, ¿no?, del pescado, ¿no? Tiene que estar muy bien lavado, no solo destriparlo, sino que no queden restos de sangre, en fin. Se conoce muy bien la zona de lavado precisamente
ese pescado, ¿no? Y otra de las cosas que se necesitaba precisamente eran salinas cerca. Entonces, hay documentadas quetarias muy cercas de salinas muy importantes, tanto en Lusitania, Portugal actual, como en la costa siempre, ¿no? Como en España, y otras quetarias donde no había sal. Pero otra cosa que hacía falta era el envase. O sea que también era importante tener una zona de producción de envases. Por ejemplo, Cádiz, entonces, era muy grande. O sea, el Cádiz antiguo no era el Cádiz actual. El Cádiz actual es mucho más pequeño. Es decir, Puerto Real era una zona de fabricación de envases, sobre todo. Así como también San Fernando, que era zona industrial de Cádiz, Chiclana, que era una villa agrícola, Jerez, que era la producción de vino gaditano, y era una aldea es decir, era todo un entorno muy amplio, ¿no? Y por ejemplo en el norte de África, que la producción de pescado la controlaban los comerciantes gaditanos, no había envases. Y el envase iba vacío desde Cádiz, y se traía, y se supone que donde no había sal, llegaban los envases con la sal, y luego ya pues se exportaba relleno de pescado. En cualquier caso, las salazones obviamente iban en ánforas. O sea, digamos que cuando era una cosa más familiar se hacía en esas tinajas grandes, pero cuando era la producción industrial no, se hacía en esas quetarias, en esas piscinas, digamos, que están súper documentadas, en todos sitios, o sea, en España hay cientos de quetarias, ¿no? Normalmente son rectangulares, en fin, aunque las esquinas van redondeadas, hay muy pocas circulares, ¿no? Por eso son muy grandes, ¿no? Luego eso, cuando ya está hecho, se vierte con sal, es decir, con su propia salmuera, ¿no? En las ánforas, y ya en los barcos va en esas ánforas. Y como dice Columela, y lo sabemos ahora, pues claro, tenía que conservarse en su salmuera hasta el consumidor final. En el caso del jamón, claro, sería interesante, no lo tenemos documentado, pero evidentemente pues el jamón tenía... claro, una cosa es el jamón cuando ya está curado, donde ya no, que yo sepa, pues no necesitaría tampoco entonces estar en su salmuera. Otra cosa era la carne en salazón, o sea, la carne salada, que esa sí tenía que... lo que pasa es que eso era algo más bien familiar, o sea, eso no era algo para el comercio. Entonces realmente no necesitaba eso. Entonces, claro, es verdad que la sal de interior... el problema del transporte y del comercio, siendo como fueron los romanos, es verdad que, por ejemplo, los persas ya fueron mucho antes de los romanos los que establecieron una serie de vías en todo su imperio, ¿no? Para conectar todo ese imperio a través de esas vías con mansiones, ¿no? Como luego desarrollaron los romanos, ¿no? Y claro, antes de los romanos pues ni existía la vía Augusta, esta a la que me refería, ni todas las vías que establecieron por toda la península y por todo su imperio, pero aún así, digamos que el transporte marítimo era facilísimo y baratísimo. Hoy quizá no nos lo parecería, pero lo era en comparación con lo que era el transporte terrestre, que a pesar de la revolución que supusieron las vías romanas para el transporte, pues, entre otras cosas, porque eran vías por las que iban los carros, ¿no? Es decir, que no era solamente para caballos o para personas, ¿no? No eran de herradura, era para carros, ¿no? Como digo, es ese camino que pasa todavía por delante de la puerta de esa de los llanos, ¿no? Aún así, como digo, eso era muy caro, ¿no? Ese transporte, ¿no? O sea, se hacía, porque ahí está documentado, ¿no? Como llegaban los jamones de Lusitania. Ahora era mucho más fácil probablemente llevarlos a Lisboa, y en Lisboa embarcarlo, o desde Mérida, por ese Guadiana que desde Mérida era navegable, aunque fuera en un barco más pequeño, luego en otro mayor, en Cádiz o donde fuera, ya desde Cádiz a Roma, ya sí era todo muy rápido y relativamente barato, ¿no? Pero digamos que comercializar carne en sal desde interior era poco viable.
porque se encarecería tremendamente. Entonces, eso no lo había. Eso cada cual que matara su cerdo e hiciera su conserva de cerdo en sal. Pero no podía realmente haber un comercio de eso. Distinto era un jamón ya curado, que ya, vale, sobre todo bien, un jamón muy apreciado, que se podía vender caro, aunque solo fuera para la clase más pudiente. Eso sí, cuando era... y que se podía apreciar además el sabor, se sabía y se tenía cierta garantía por lo menos de que venía de ese lugar, se supiera que era porque había comido el cerdo bellota, o porque se había curado durante 2 o 3 años, o no se supiera, el caso es que se sabía que ese jamón con denominación de origen, digamos, era muy bueno y valía la pena pagar ese precio, pero claro, estas cosas eran muy caras. Lo que pasa es que en el Imperio Romano había gente muy pudiente, que se podía permitir esos lujos de sibarita, digamos, ¿no? Bien, los romanos sí explotaban mucho la sal de interior porque, entre otras cosas, el transporte de la sal, pues obviamente era muy caro. Llevarlo desde la costa, aunque en determinadas zonas se hiciera en niveles muy industriales, no valía la pena si tenías la posibilidad de producirlo a partir de aguas salobres, de arroyos o de minas, los 1000 tipos de salinas de interior que hay y de la que hablan mucho los romanos. Los romanos y luego, en fin, hay un tratado sobre la sal del siglo XVI, ¿no?, de Bernardino Gómez Miede, ¿no?, en 8 libros, hablando de las excelencias de la sal, ¿no?, cuando todavía la sal tenía esa buena fama, ¿no? Y realmente, en fin, no sabemos la tensión de los romanos cuál era, sí sabemos de las típicas enfermedades de los ricos, ¿no?, la podagra, ¿no?, la gota, ¿no?, por el abuso, sobre todo de carne, básicamente, ¿no? Pero claro, es que la sal en principio había déficit, más bien de sal, porque se consumía poco alimento procesado, casi todo era vegetal y fresco, ¿no? Y por tanto, como se consumía poco, pues difícilmente ibas a superar diariamente los índices, la dosis recomendada de sal. Entonces me extrañaría mucho, ¿no? Tendría que ser alguien muy apasionado, ¿no?, de las salazones de pescado o del jamón, ¿no? Pero como eso era más bien para ocasiones, ¿no?, para banquetes, ¿vale? Y al principio, bueno, pues, a veces también al final se consumía el jamón, no creo que tuvieran problemas por esa causa, ¿no? Más bien al contrario, contribuía a la salud, en el caso de las salazones a tener una mejor dentadura, ¿no? Creo que más bien iban los tiros por ahí, que seguía siendo algo saludable más que como hoy día, ¿no?, que perjudica la salud, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Juan. Yo creo que vamos a terminar aquí esta sesión, si os parece. Vamos entonces ahora a comer y esta tarde continuamos a las 5:30, ¿vale? En Ágora, efectivamente. Muy bien.